Bienvenidos a Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la política costarricense. Como pueden observar, hoy estrenando set en esta tercera temporada de Voz y Política, y también contamos con la presencia de un invitado con quien vamos a conversar hoy sobre su candidatura. Nos encontramos con Francisco Rodríguez. Él es candidato a diputado en el primer lugar de la provincia de Limón con el partido Frente Amplio. Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos acá en Voz y Política. Muchas gracias, Khaled. Un gusto estar acá para poder conversar un poco de este tema de la política que nos gusta tanto. Sí. Francisco, yo me gustaría que nos iniciaras contando quién sos vos, ¿verdad? Y cómo incursionas en la política. ¿Cuál es tu trayectoria comunal? Porque veo que has tenido una trayectoria comunitaria. ¿Por qué decidís entrar a este mundo tan complicado, tan complejo, ¿verdad? Sí. Y tan combativo como es la política. Sí. Bueno, yo soy una persona limonense, nacida en el lejano 1986, allá en el Hospital Tony Facio de Limón, de una madre siquirreña, un padre salsereño. Crecí entre una dinámica rural-urbana, ¿verdad? Donde también desde pequeño estuve muy en contacto con la naturaleza, que se convirtió en una de mis grandes pasiones, gracias también a lo que me enseñó mi madre desde muy pequeño. A los 14 años aproximadamente, mi familia, como muchas otras limonenses, decide por diferentes razones movilizarse, salir de la provincia. Nos trasladamos a San José, donde yo termino mi secundaria, la universidad también. Ahí estudio, me gradué en la Universidad de Costa Rica como licenciado en Salud Ambiental y empiezo una vida laboral, sobre todo ofreciendo servicios en el sector privado, como consultor, asesor ambiental, pero siempre me quedó la espinita del trabajo comunitario, ¿verdad? A raíz de eso entiendo que tal vez necesito un poco de más instrucción en el campo social y me gradúo también en una maestría en Desarrollo Rural Territorial en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y a partir de ahí, y entendiendo que definitivamente era mi vocación, el trabajo comunitario, decido volver a la provincia también. Soy parte de esa población limonense que emigró por diferentes circunstancias y que luego volvió otra que vez. Regresa a la provincia también con ganas de ayudar, de servir a la provincia. Y en este caso regreso a Talamanca, donde me instalo desde finales de 2017, y ahí empiezo a trabajar también, ya con más el sector comunitario, con organizaciones no gubernamentales, en conservación, en desarrollo territorial, y ahí pues también me involucro con diferentes luchas socioambientales que se están dando sobre todo en el cantón. Y sí, pues mi trabajo ha sido muy ligado a la conservación, pero yo siempre digo que no es solo la conservación, ¿verdad? A veces se entiende solo como la parte natural, ¿verdad? De la naturaleza. Es más una conservación del territorio, ¿verdad? Porque no podemos dividir la sociedad por fragmentos y decir la naturaleza está aquí, la sociedad está acá, la cultura está acá. Es un todo. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, al hablar de conservación, yo hablo de una conservación del territorio, de las memorias, del pasado, del presente, del futuro, de la historia, de las prácticas tradicionales de producción, la cultura y de lo social, ¿no? La educación, la salud. Entonces me he involucrado en diferentes luchas. Sí que mucho ha pasado por lo ambiental, pero siempre con ese objetivo de proteger el territorio, ¿no? Entonces esa ha sido un poco mi trayectoria, mi experiencia de vida hasta ahora, hasta los 38 años. Y bueno, lo siguiente de la pregunta, ¿por qué decido meterme en esto? ¿Verdad? Desde el 2014. Tan complicado, ¿verdad? Sí, desde el 2014 yo todavía vivía acá en San José, vivía en Moravia. Yo me involucro con el partido Frente Amplio, les toco las puertas en un proceso electoral, porque siempre había sido el partido con el que yo más me había sentido identificado, honestamente, por ideales, y me gustaba mucho la política que estaban haciendo. Entonces yo decido involucrarme, buscar a las personas del Comité Cantonal de Moravia,
y ahí ya empiezo a militar desde el 2014. Luego voy a Talamanca, como te menciono, y producto de diferentes luchas en las que me involucré, algún tipo de activismo y, digamos, llamémosle un liderazgo ahí un poco comunitario, militantes de allá del cantón de Talamanca me solicitaron en procesos anteriores que aspirara, ¿verdad?, a un puesto, a una diputación en procesos anteriores. Yo honestamente me sentía un poco joven, tal vez sentía que me faltaba un poco de experiencia en ese momento, y yo nunca había aspirado a un puesto realmente. Sí, no No, había sido tal vez como tu objetivo principal, no, yo ¿verdad? no me involucré en el partido con Ujú, esa aspiración. Yo realmente siempre estuve como detrás del ujú. escenario, apoyando en lo que podía. Mi vocación política era más esa de De comunitario. comunitaria, de trabajar con organizaciones. No buscaba un protagonismo, pero sí tratar de incidir. Pero en esta ocasión me lo vuelven a solicitar, ¿verdad?, los compañeros y compañeras allá del cantón. Y bueno, ya sintiéndome un poco más maduro, con un poco más de experiencia, un poco más preparado, y también entendiendo la situación política que enfrenta el país, que es un poco tensa, ¿verdad? Donde también empezamos a escuchar algunos discursos un poco autoritarios, donde está en riesgo el Estado Social de Derecho, ¿verdad? Esas bases tan fuertes sociales que tiene el país, que tantos beneficios nos han dado en términos de salud, de educación, eh, esas cosas que están en riesgo ahorita. Y yo pues acepto el reto que me están proponiendo, y, y doy el paso al frente, y ya ahí empiezo el proceso, ¿verdad? Porque fue una convención interna donde la Ujú. misma militancia eligió, y bueno, el camino me ha puesto ahora en el primer lugar por la provincia, y me siento bastante comprometido, bastante honrado de que hayan confiado en mí, en este caso la militancia, y muy comprometido con la provincia también para ayudarle como limonense, ¿verdad? Que conozco bien las situaciones que enfrenta la provincia. Tengo muchas ganas de llegar y servir, ¿verdad? Que es lo que toda persona política debería hacer. Ya más o menos ahondaste un poco, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué quieres ser diputado? ¿Por qué está ese interés? Ya, bueno, has mencionado el tema comunitario y de trabajar, pero tal vez si puedes ahondar un poco más Ujú. en esto. Bueno, es uno de los poderes más importantes de la República. Definitivamente es un espacio de incidencia máxima. La persona que está ahí tiene verdaderamente mucha capacidad de incidir a nivel territorial, a nivel provincial, a nivel nacional. Y bueno, toda mi vida profesional yo he intentado justamente hacer eso, como te decía, en diferentes espacios. Hemos dado diferentes luchas y se han logrado buenos resultados también, pero creo que la realidad país que enfrentamos hoy da para atreverse a tratar de llegar a espacios donde se pueda incidir ya a nivel un poco más, eh, ¿verdad?, más regional, nacional. Y es eso, ¿no? Es simplemente con la intención de intentar revertir algunas cosas que al menos a mí en lo personal y el tipo de política que nos gusta hacer no nos parece que sea el rumbo adecuado para el país, para la provincia. Y, eh, y eso, con la vocación de cualquier persona que se considera patriota, que ama su país, de querer ayudar al país, a la provincia, entendiendo, como te digo, todas esas situaciones que enfrentamos a nivel social que no son nada alentadoras. El Frente Amplio, Francisco, tiene un reto muy importante en las provincias costeras, Sí. ¿verdad? Desde el año 2014 no se ganan diputaciones en las provincias costeras, hablemos de Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Ujú. Bueno, actualmente las representaciones que hay son del GAN. Entonces, ¿cómo vas a trabajarlo diferente para que ahora, esta vez, el Frente Amplio vuelva a tener esa representación Ujú. con voz ahí en la Asamblea? Porque han pasado muchos años, ¿verdad? Estamos Sí. hablando de más de 10 años Ujú. de que fue la última vez de que el Frente Amplio ganó Ujú. un espacio en el Congreso representante de esas provincias. Sí. Entonces es un reto muy grande para vos también y también para tus compañeros de las provincias costeras. ¿Cómo vas a trabajarlo para que esta vez sí lo logren nuevamente? Claro. Vea, Caleb, yo creo que una de las cosas muy positivas del Frente Amplio es que la militancia es muy crítica dentro del Frente Amplio, y no hay que esconder cuando uno ve tal vez algo en lo que se pueda mejorar, oportunidades de mejora. Costa Rica es un país sumamente centralista, y eso de alguna forma lo heredó también el partido, ¿verdad? Y por eso es muy fuerte en el área metropolitana, pero quizás se ha descuidado un poco la parte costera, ¿verdad? Las provincias más periféricas. Eh,
Sin embargo, yo veo que hay un gran potencial. Por ejemplo, ahora leí una noticia, creo que era del Semanario, donde en 2014 una parte importante de la población limonense le dio el voto al Frente Amplio, que al final el Frente Amplio no llega a segunda ronda y se inclinan más por el PAC en ese momento. Pero sin embargo, cuando uno habla con la gente de las partes rurales, sobre todo de Limón, ¿verdad? Limón es una provincia con una ruralidad muy fuerte, uno escucha un discurso bastante social de la gente, ¿verdad? Que tal vez no lo transforman en el voto, pero la queja es la misma queja nuestra, ¿verdad? La queja del abandono sistemático del Estado, ¿verdad? El abuso también de algunos sectores empresariales, ¿verdad? Donde hay prácticas que de verdad son bastante, que precarizan bastante el trabajo, al trabajador, a la persona trabajadora. El constante problemas de contaminación, de acceso a servicios. Entonces, cuando uno escucha a la persona, ¿verdad? Y uno se detiene y habla con las personas, uno dice, bueno, es casi que el mismo discurso que manejamos, pero quizás el proyecto político como tal no le ha llegado, ¿verdad? A esas personas con la contundencia que debió haberle llegado. Y ese voto termina transformándose en otros partidos, ya sea por tradición, ¿verdad? Ya sea porque quizás han llegado más algunas estructuras como las iglesias, por ejemplo. Entonces el voto se va más hacia partidos afines a esas estructuras. Sin embargo, yo creo que ya en el pasado hubo una afinidad hacia el partido. Algo también positivo, por lo menos de la provincia limonense, no sé de las otras provincias costeras, es que la persona limonense, a ver, es positivo por algo que no está bien. Ya la gente no cree en la política allá. Han sido tantas traiciones que han dado partido tras partido tras partido que digamos, rendirle un culto a un partido político, yo no siento que la población limonense sea tan así. Realmente está bastante cansada y creo que es preocupada también por la situación país y siento en esta ocasión que realmente hay un deseo de un cambio. Y si ves, y yo hablo con las personas, cuando se comparan, por ejemplo, diputaciones de otros partidos, las personas ni siquiera saben diferenciar bien a qué partido pertenecen, si es del PUSC, si es del PLN, si es de Nueva República, porque se comportan prácticamente igual, ¿verdad? Votan por lo mismo, no se ve la diferencia. Y en la Asamblea Legislativa, la fracción que sí ha demostrado coherencia, que sí ha demostrado ser diferente, que ha hecho un control político excelente, basado en sus principios y defendiendo a la clase trabajadora, ha sido el Frente Amplio. Y la gente, pienso que empieza a ver al Frente Amplio como una verdadera opción, ¿verdad? Una opción real, que tiene credibilidad y que también, algo muy importante, por más que nos intenten señalar de algunas cosas que ni siquiera son del partido, que ni siquiera son de la realidad nacional, el Frente Amplio no tiene escándalos de corrupción ni cola que la imagen. Este proceso para elegir a las candidaturas es el proceso, creo, más serio, ¿verdad? Y ejemplar que creo que ha hecho un partido en la historia nacional, donde se hizo todo un filtro. O sea, yo tuve que presentar más de 10 requisitos para poder aspirar tan siquiera, llevar, o sea, lo mínimo era una hoja de delincuencia, pero también registros sobre antecedentes en caso de que uno tuviera alguna cuestión de acoso sexual, ¿verdad? De violencia familiar y un montón de otros requisitos, ¿verdad? Un filtro importante que creo que debería ser básico. Sí, claro, en todo partido. Ajá, en todo partido. Y por supuesto una historia de lucha, de militancia. Y yo veo que las candidaturas son excelentes, no solo en el GAM, sino en todo el país. Y por eso siento que sí tenemos esa posibilidad. Y claro que hay que llegarle a la gente, ¿verdad? Que ese es el reto. Hay que hacer una campaña muy seria, hay que hacer una campaña que se extienda bien en todos los cantones. Limón tiene esa particularidad, que los cantones están muy lejos, son solo 6 cantones, sí, pero están todos muy lejos y hay que saberle llegar a la gente. Pero yo creo que si se le llega a la gente, si se le habla, la gente se va a sentir muy afín con el partido, con la propuesta política, y puede que yo siento que hay bastantes posibilidades de que logremos al menos una diputación, en el entendido de que son solo 5 diputaciones por la provincia y a la provincia le conviene que por lo menos haya una diferente, una que haga algo por la provincia, ¿verdad? Y a eso aspiramos.
Sí. De hecho, bueno, mucho de lo que se le dice o se le achaca al Frente Amplio, ¿verdad? Es el famoso el fantasma comunista, Ujú. ¿verdad? Que muchos dicen, por ahí conversábamos incluso hace unos días con el estratega político Iván Barrantes y él nos comentaba, bueno, eso es algo que siempre va a pesar sobre el Frente Amplio, ¿verdad? De una u otra forma. Aunque él me dice, bueno, el Frente Amplio no es comunista, o por lo menos Ariel Robles, que es el candidato presidencial, no es comunista, es socialdemócrata, o al menos lo califica él, ¿verdad? Pero siempre pesa eso, ¿verdad? Siempre, bueno, se dice, no tengo certeza de ello, pero se dice que, bueno, en el año 2014, que fue hasta el momento el periodo en que más diputaciones ha ganado el Frente Amplio y donde estuvo muy cerca también de entrar a la segunda ronda, bueno, también pesó mucho eso, ¿verdad? Sobre el electorado costarricense, pero también la gente, Francisco, leyendo algunas cosas, le achaca algo al Frente Amplio, y es a veces una desconexión real que tiene con los territorios, Ujú. ¿verdad? Leí algunos comentarios hace unos días y mencionaban el tema, bueno, que se lo menciona también a muchos partidos, ¿verdad? Y es que solo llegan en campaña, solo los buscan en campaña. Y mucha gente dice, pues a ver, el Frente Amplio se desconecta de la realidad nacional en muchos casos, y eso hace que tal vez para algunas personas no sea considerado como una opción real, ¿verdad? Lo menciono desde lo que yo leo y, desde también lo que veo. ¿Cómo ves vos esto? ¿Crees que verdaderamente pensás que el partido tenía una desconexión con los territorios, con las personas? Y en caso de que creas que sí, ¿cómo puedes trabajarlo vos como posible futuro diputado para revertir eso? Ujú. Bueno, vamos por partes. Primero, porque tocaste el tema Sí, claro, ¿verdad? del fantasma El comunista. fantasma comunista, sí. Eso sí, por supuesto, sí es un tema que sale y sale, ¿verdad? Es como el rechinado de cada vez que hay campaña, ese es el principal ataque que recibimos. Honestamente, somos personas costarricenses que crecimos en un país que nos brindó muchas condiciones muy dignas, ¿verdad? Un país de un Estado social de derecho muy fuerte. Somos personas que reconocemos el valor de la educación pública, de la seguridad social, de las garantías laborales. ¿Cómo no ser socialista cuando creciste en un Estado que te dio tanto, ¿verdad? Que producto de esas políticas muy progresistas, de vanguardia, de hace muchas décadas, ¿verdad? De líderes políticos con mucha visión, es que todavía generaciones como las nuestras pudieron salir adelante. O sea, somos la mayoría de la militancia del Frente Amplio, somos personas sencillas de pueblo que logramos salir adelante, logramos prepararnos, y eso producto también de un Estado que nos dio todo eso. Entonces, somos un partido socialista, somos un partido demócrata también, que creemos plenamente en la institucionalidad, en los procesos de elección popular, y eso ya nos desmarca completamente de ese fantasma que sale y sale, pero creo que quienes se han encargado de crear esa imagen es justamente los intereses que no les conviene que el Frente Amplio llegue a ser algún día ejecutivo, ¿verdad? Y una mayoría o una fracción importante en la Asamblea, porque saben que vamos a estar del lado de la gente sin querer atacar tampoco al sector privado, pero queremos que en sociedad podamos vivir todos dignamente, ¿verdad? Y que se garanticen las condiciones necesarias para que la gente pueda vivir dignamente. Y hay sectores que eso no les suena muy bien, ¿verdad? Y esa es la gente que intenta meter esa imagen, pero no nos desmarcamos de eso en el entendido que sí somos un partido de base socialista, somos demócratas, somos ecologistas, somos feministas, somos patrióticos, somos progresistas. Es un partido que tiene muchos principios que realmente creo que son principios muy compatibles con la realidad nacional. Y el partido nace justamente por eso, ¿verdad? Es parte de la esencia de las bases costarricenses. Y lo siguiente que me mencionaba de eso que también la gente se aqueja de que tal vez no le llega tanto a los territorios. Y como te decía, sí, me aculpa de alguna forma porque es cierto que el partido de pronto no ha logrado todavía, creo que el Frente Amplio tiene 20 y algo de años de existir, eh, de pronto no ha logrado extenderse con esa amplitud que quisiéramos, ¿verdad? No es que no hay un deseo de llegar, por supuesto que hay un deseo de llegar y de ayudar,
Sin embargo, es una estructura que sigue siendo relativamente pequeña, ¿no? No es que tengamos funcionarios y funcionarias en todos los rincones del país. La mayoría del trabajo que se hace a nivel cantonal es ad honorem, con personas militantes que están ahí, que sí hacen trabajo de hormiga y realmente sí se hace, pero para atender las problemáticas país se necesita más, y tal vez eso es lo que la gente siente, que no hay tanta presencia porque las problemáticas son tantas que nadie les llega. O sea, no les llega ni el Estado, no les llegan las municipalidades. Difícil que también que les llegue un partido cuando a nivel local está manejado por personas que trabajan ad honorem, ¿verdad? De forma voluntaria. Habiendo dicho eso, creo que de igual forma el asunto es que al Frente Amplio se le ve con lupa muchas veces, ¿verdad? Porque esto que nos achacan a nosotros se lo pueden achacar prácticamente a todos los partidos, que hasta llegando al oficialismo y teniendo el Ejecutivo, de igual forma no llegan, teniendo el control de todos los ministerios y todo, no llegan a esas comunidades. Pero el Frente Amplio sí se nos ve con lupa, y está bien, nos hacemos cargo de eso. Pero si hay otros partidos, por ejemplo, que eran prácticamente inexistentes, como el oficialismo hoy, ¿verdad? Que antes de estas elecciones en que quedan, realmente era un partido desconocido y se le dio la oportunidad. ¿Por qué no darnos la oportunidad a nosotros, cuando ya somos un partido que tiene cierta trayectoria, que ha demostrado ser muy coherente y que realmente quiere trabajar por las comunidades, ¿verdad? Entonces, yo siento eso, que sí es algo que se nos achaca, pero también he visto cómo el país le ha dado el voto a partidos que ni siquiera tenían trayectoria, que ni siquiera tenían ese currículum, por decirlo así, político a nivel país. Y el Frente Amplio sí lo tiene y sí ha hecho muchas cosas positivas por el país. Entonces yo creo que la gente puede confiar y estar tranquila de que ese día 1 de febrero pueden votar tranquilamente por el Frente Amplio sin tener ese temor infundado de comunismo, y creyendo fielmente de que desde el Ejecutivo y con una buena Asamblea Legislativa sí vamos a hacer lo que otros partidos no han hecho, que es llegarle a todos esos territorios y a la población que más lo necesita. Francisco, el Frente Amplio ha sido, yo creo que el único partido que más ha alzado la voz con el tema Gandoca Manzanillo, ¿verdad? Que es un tema que es limonense, ¿verdad? Sí. Me gustaría que nos comentaras desde tu perspectiva cómo ves el tema. ¿Crees que tal vez este enfoque que tal vez le ha dado el partido, y precisamente también el candidato presidencial, quien más ha estado sobre el tema, crees que puede ayudarlos a ustedes en la provincia de una u otra forma? Me gustaría que conversáramos un poco sobre ese tema, y también que me comentaras ejes prioritarios tuyos a desarrollar en una posible diputación para la provincia de Limón. Bien. Sí, el tema de Gandoca Manzanillo es un tema que yo conozco muy bien. De hecho, es una de esas luchas en las que yo fui partícipe en Talamanca, y nosotros pues un día empezamos a ver cómo pasaban los trailers con tucas gigantes, ¿verdad?, por el centro del pueblo de Puerto Viejo. No estábamos acostumbrados a ver esa magnitud de árboles y esa cantidad que sacaban, y definitivamente vimos algo está pasando, ¿verdad? Ahí empezamos a hacer más investigación y nos damos cuenta de dónde vienen. El tema del refugio, el refugio se crea en 1985. Luego, en 2014, a finales de los 80s, llega un hongo que afecta a las plantaciones de cacao. La mayoría de la población ahí, que hasta en ese entonces la mayoría era que tenían las tierras, propietarios de las tierras, era población afrodescendiente, de ahí tradicional, histórica, ¿verdad? Población ancestral de esa zona. Producto de eso, de ese hongo, entonces la economía se ve debilitada. Luego se crea el refugio, y a estas personas llegan otras personas no de la zona, sino más que todo de la capital, a decirles que sus tierras ya no tienen valor, ¿verdad? Que tienen el hongo, que además ya son un refugio, entonces que ya no van a poder hacer un uso efectivo de ellas. Y estas personas vienen con el discurso de que son de conservacionistas y que quieren comprarlas porque para ellos sí tienen valor. Lo que pasa es que después se ve el interés también. Años después, un grupo de estas personas que compró ahí muchas hectáreas hacen unas movidas, la ley 9223, conocida como la ley Céspedes, para sacar una franja del refugio, ¿verdad? Que es justamente la franja de tierras que ellos habían comprado.
y logran hacerlo, ¿verdad? Se pasa una ley, que es una ley de un artículo, que saca un pedazo del refugio de Gandoca Manzanillo y ya son tierras que pueden desarrollarse, ¿verdad? Ya uno empieza a ver la intención que tenían desde atrás. Tierras muy valiosas, por supuesto. ¿Qué hoteles no desearían estar en la zona de Manzanillo, de Punta Uva, de Playa Grande? Entonces tienen mucho valor. Luego, en 2019, producto de algunas luchas, esa ley se declara parcialmente inconstitucional porque no se puede reducir el patrimonio natural del Estado y la Sala Constitucional ordena al SINAC devolverle todas las tierras que se sacaron, que son orden que bosque. Incluso el día de hoy no se ha cumplido. Exacto. Todo lo que es bosque. Hoy, perdón. Todo lo que es bosque que se sacó de ahí tiene que devolverse al refugio. No lo hace el SINAC, como dices. Pasa el tiempo y ¿qué pasa? Como la orden es que se devuelva todo lo que es bosque, en todo ese tiempo que el SINAC no ha actuado, han estado cambiando el uso del suelo, ¿verdad? Entonces el bosque ha ido disminuyendo. Pero eso es también una práctica ilegal, donde ha confabulado también de alguna forma las instituciones del Estado, claro. Sea por inacción, sea por, no voy a decir las razones porque no me constan, el tema es que el SINAC no ha actuado, no ha seguido las órdenes que le fueron dadas y en todo este tiempo se han encargado de ir cambiando el uso del suelo y han dañado ecosistemas vitales que están incluso protegidos por categorías Ramsar como los humedales. Entonces, en 2024 es que se destapa nuevamente todo esto con esta corta de árboles, donde ahí a nivel local algunas personas activistas y organizaciones nos involucramos y lo hacemos visible y se involucra también la fracción del Frente Amplio y ahí es donde también Ariel toma mucho protagonismo con este tema. Producto de eso también incluso se recibieron amenazas, ¿verdad? Allá a nivel local. Ahí pasamos por procesos un poco complicados. Pero bueno, eso es un poco la historia de ese conflicto. A nivel local hay sensaciones un poco divididas, ¿no? Porque también cuando haces conservación, que se vio en el Pacífico Sur, también cuando se crea Corcovado, ahí mismo en Caribe Sur, cuando se crea Cahuita, que a veces hasta se desplazan a las poblaciones, ¿verdad? No necesariamente la conservación se hace de una forma que garantiza la inclusión de la población. En el caso del refugio Gandoca Manzanillo es un refugio mixto, la gente sí puede vivir ahí, pero hay ciertas restricciones para mantener y conservar los ecosistemas. Pero alguna gente le ha metido a algunas personas que no es conveniente el refugio, ¿verdad? Que les afecta a nivel económico. Uno escucha al alcalde con el discurso de que 88-85% del cantón de Talamanca está bajo protección, entonces que no tienen tierras para desarrollarse y que cómo no van a ser entonces un cantón pobre. Sin embargo, uno ve los salarios municipales de 6 millones, de 2 millones, entonces dinero sí hay, pero intentan con este discurso hacer ver que como ponen a pelear la conservación y los ecosistemas, que son justo una de las principales fuentes de atracción de turismo del Caribe Sur, y lo ponen como en contra de la población. Y creo que hay como un poco de confusión, pero es parte del diálogo que nosotros como partido queremos hacer para también entendernos entre todos y todas y llegar a puntos intermedios donde podamos conservar, podamos cumplir la ley, cumplir los tratados internacionales y a la vez generar oportunidades económicas para la población, que es una de las grandes quejas, ¿verdad? Y de diversificar también, porque no todo puede ser turismo. A veces todo se apunta a turismo, 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 y ya con casos como la pandemia nos dimos cuenta lo vulnerable que es un territorio cuando apunta solo a una actividad y no es necesario pensar solo en turismo. De hecho, también producto del trabajo que hemos hecho allá, estuvimos trabajando en tratar de hacer una alianza territorial en Talamanca y fue muy interesante porque nos reunimos con muchas de las comunidades del cantón y vieras que la gente en la visión que quieren de Talamanca no están hablando tanto de turismo, hablan de otras cosas. Entonces hay un discurso encontrado entre las propuestas que da el Estado, ¿verdad? Cuando quiere imponer un plan regulador costero que claramente apunta a una inversión turística que nunca ha existido en el Caribe Sur, ¿verdad? De gran escala, con concesiones altísimas, apuntando a turismo y turismo, y el discurso de la gente cuando uno habla, cuando hace talleres, que están pensando más en diversificar la producción, en la soberanía alimentaria y hablan muy poco del turismo en tercer o cuarto lugar, ¿verdad? Como una alternativa sí, pero no como la principal necesariamente. Sí.
¿Qué otros ejes prioritarios crees vos que son importantes desarrollar para Limón, verdad? Bueno, creo que a nivel nacional todos hablamos de seguridad, Sí. creo que es ahorita lo primordial, pero vos como diputado, ¿en qué te centrarías a trabajar? Si nos puedes comentar ahí muy puntualmente, ¿en qué te centrarías a trabajar en la provincia de Limón? Bueno, Limón, como te decía al puro principio, y cualquier persona limonense que se sentara acá, yo creo que va a decir lo mismo, ha habido un abandono sistemático, completo en la provincia. Creo que número uno, la educación, ¿verdad? La educación, que eso directamente va al trabajo con la niñez y con la juventud. Hay cantones en Limón que tienen tasas de suicidio infantil y juvenil altísimas. Eso es preocupante también. Y eso es producto también de sentirse que no es uno parte de nada, que no tiene posibilidades, que no va a salir adelante. Gente que desde niños, juventud, ya están cansadas. Imagínense usted qué grave. Las instalaciones del Ministerio de Educación Pública, la verdad es que dan pena. Uno se queda pensando por qué Limón tan rezagado, cuando mi sobrino, por ejemplo, que cursó primaria en educación pública acá en San José, recibía incluso robótica, pero en Limón no. En Limón, si acaso, hay algunas escuelas unidocentes con muchas necesidades, y si la educación es pública, ¿por qué no es de igual calidad para todos y todas, sin importar dónde esté uno? Y eso, por supuesto, que condena a una población importantísima, que es el futuro del país, a entrar luego a la deserción escolar, ¿verdad? Tenemos una de las niveles de escolaridad, el nivel de escolaridad más bajo de todo el país, ¿verdad? Eso afecta todo después. Eso tiene una relación directa con la seguridad posteriormente, con el nivel de empleo, que es otra de las problemáticas. Entonces, desde esa base tenemos que empezar a trabajar, a darle oportunidades, a motivar a la juventud, a la niñez. Y yo sueño con, por ejemplo, tener un conservatorio como el Castella en cada una de las provincias de este país, ¿verdad? Imagínense qué lindo sería. Que yo conozco mucha gente graduada de esa institución, y son artistas excelentes que también trabajan mucho en música, en arte, en teatro. Eso también Limón lo necesita, eso también Punta Arenas lo necesita. Recuperar los espacios públicos también, el deporte, y ahí vamos avanzando luego al empleo, por ejemplo. Entonces, Sí, diversifiquemos también todo es un hilo conductor, es un ¿verdad? hilo Que nos conductor. conduce a lo mismo, sí. Todo está relacionado. Entonces, si hablamos de seguridad, yo te voy a hablar Sí, en el claro. mismo tema de empleo, te voy a hablar en el mismo tema de educación, ¿verdad? Si hablamos de empleo, yo te voy a hablar también de seguridad y te voy a hablar de educación. ¿Y qué pasa con la seguridad? Es que simplemente la gente tiene que vivir de algo, ¿verdad? Y lamentablemente en una provincia que es costera, que es fronteriza, que es montañosa, que está cerca de países como Colombia, que son productores de, ¿verdad? de cocaína, de drogas, pues es casi que inevitable que esas redes lleguen y empiecen a reclutar a la juventud que no está siendo atendida por el Estado, ¿verdad? Entonces, esos son cambios vitales que tenemos que lograr. También recuperar lo que es limonense, ¿verdad? El daño que se hizo al debilitar a Habdeba innecesariamente. Yo recuerdo cuando yo crecía y Habdeba era esa institución fuerte, uno pasaba por el centro de Limón y el mercado estaba lleno, las tiendas estaban llenas, todo estaba abierto. Hoy pasas por Limón centro y muchas tiendas están cerradas, el mercado no tiene el movimiento que tenía. ¿Y eso es por qué? Porque ya el limonense no tiene tanto dinero, ¿verdad? Se le ha quitado el dinero del bolsillo al limonense y se le ha dado a concesionarias, se le ha dado a la agroindustria, ¿verdad? Entonces pasa mucho dinero por Limón, pero poco queda en la población. Y eso es algo que tenía que cambiar también. Entonces podemos volver a fortalecer Habdeba, podemos recuperar los muelles para que sean nuevamente manejados todos por Habdeba. Podemos, que no nos conformemos con un canon, que no nos conformemos con esos porcentajes pequeñitos de lo mucho que se lucra, sino realmente obtener todo ese porcentaje para nuevamente redistribuirlo en la provincia, controlar el propio canon, los fondos, por ejemplo, de Fodeli,
que son los fondos de desarrollo para la provincia de Limón. Ahí hay más de 10 millones de dólares desde 1994 que no se ejecutan, que son justo para becas, que son justo para emprendedurismo, que son justo para inversión social, para generar crédito también para MIPYMES, por ejemplo, y están congelados. ¿Cómo es posible que una provincia con tantas necesidades y hayan 10 millones de dólares que tiene el Estado ahí, Hacienda, y no los ejecute? Es falta de voluntad política. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué le hacen eso a una provincia como Limón? Y definitivamente uno empieza a creer que son malas intenciones realmente, que hay quienes se ven favorecidos de tener a una población en esa condición de, ¿verdad?, de deterioro social de alguna forma, y no les preocupa. Dicen, ¿verdad?, se dan por el pecho, dicen que les preocupa, que la seguridad, que las muertes, pero una cosa es el hablar y otra cosa es el accionar. Y tienen todo en sus manos para accionar, para crear políticas que realmente beneficien a la población, y no lo están haciendo. La salud, por ejemplo, también. El hospital Tony Facio, el nuevo hospital Tony Facio, que está retrasado, ¿verdad?, que ya por lo menos se destinaron los fondos, se supone, pero está supuestamente para sacarlo a cartel, creo, en 2026, ya veremos, ¿verdad?, porque también muchas de las promesas nunca se cumplen, y a veces postergar la inversión social es estratégico también. Porque uno ve, por ejemplo, este gobierno, el oficialismo se jacta mucho de que ha bajado el déficit fiscal, ¿verdad? Pero cuando uno ve, realmente no es que lo ha bajado porque ha mejorado la economía, la macroeconomía, es porque ha reducido la inversión social. Prácticamente calzan perfecto la reducción de la inversión social en educación, en salud, en vivienda, con la mejora en el déficit fiscal. O sea, no es que ha mejorado, es que han dejado de gastar en lo que tiene que gastar el Estado. Y así no se vale gobernar. Así no podemos pretender que el país avance. Y esas son muchas de las cosas en las que el Frente Amplio quiere realmente enfocarse, en mejorar la salud, en fiscalizar que ese hospital se haga y se haga bien. Y no solo el hospital, que las clínicas, no es posible que en Talamanca no haya radiología, ¿verdad? Que no haya una sala de parto, que tenga entonces una mujer de Talamanca que ir a Limón, y si se complica de camino, que como pasa muchas veces, muchos servicios básicos no están en las comunidades. Y eso no puede pasar, eso no se ve en San José, ¿verdad? Eso no se ve en San José. ¿Por qué tanto centralismo? Y una de las cosas que queremos hacer como fracción también eventualmente, ojalá la gente que nos ve también de otras provincias costeras sepa que hay grandes candidatos y candidatas por Punta Arenas, Paola Carrillo, por Guanacaste, Cristian Golcher, que también quieren llegar a ayudar. Ojalá les den la oportunidad, porque algo que queremos hacer es que el país vuelva a ver a las provincias costeras. En la ruralidad, en las costas, hay un gran potencial. Esos son motores de desarrollo para el país, pero tienen que ser para el país. No podemos generar solo economía y modelos supuestamente de desarrollo que beneficien solo a unos cuantos, que se lleven mucho dinero y devuelvan migajas. No, la economía tiene que ser para nosotros y nosotras, para el país, para el costarricense, y en eso es algo que nos queremos enfocar también. Sí. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de la tercera temporada de Voz y Política. Agradecemos que hayas sacado un ratito de tu tiempo para venir a conversar acá. Pura vida, Khaled. Un gusto poder acompañarles, de verdad, yo muy agradecido de este espacio, y hacerle un llamado a toda la población costarricense, ¿verdad?, para que se interesen en este proceso, sobre todo que estudien muy bien el voto que van a ejercer. Es un momento país, y no solo país, sino geopolítico, muy, muy crítico, y creo que estas próximas elecciones van a ser fundamentales para las próximas décadas de nuestro país, que no crean en esos miedos infundados, ¿verdad?, que no nos corresponden, que no tienen nada que ver con la realidad nacional, que recuerden que Costa Rica, mucho de esas bases fuertes que tiene son producto de políticas sociales que queremos recuperar, y el Frente Amplio es el único partido que realmente está apuntando a eso, incluso a cosas progresistas y de vanguardia, como disminuir el horario, las cargas, las jornadas laborales, ¿verdad? Como ya lo están haciendo países de Europa, que tienen 40 hasta 36 horas, porque hay que tener un balance también. Sí, hay que trabajar, y hay que trabajar fuerte, pero no todo en la vida es solo trabajar, y está demostrado que personas
que descansan más, se sienten más motivadas, son incluso más productivas. Entonces, hay muchas políticas que queremos implementar que definitivamente van a beneficiar al país, a la población, a la naturaleza también, y pedirle a la población que nos considere, que no crean en esos miedos infundados y que somos un partido muy serio y que tenemos la capacidad para gobernar. Y nada, de verdad, muchas gracias por el espacio. Yo encantado de estar acá. Ojalá no sea la última vez. Aquí quedan igual las puertas abiertas. Bien. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Voz y Política. Recuerden que pueden ver este episodio, los anteriores y también los próximos en todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.